Hoy quiero que aprovechemos el tiempo, hermanos, para que hablemos de el Evangelio, que es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo mandó a predicar. La predicación más importante es la predicación del Evangelio. Necesitamos llevar el Evangelio al mundo entero porque es el poder de Dios para salvación. Y entonces vamos a aprovechar hoy y mañana con la ayuda de Dios para que estudiemos el Evangelio, la justicia y también la gracia de nuestro Dios. El próximo, hoy es la primera, mañana viernes a la misma hora, a las 7:30 vamos a estar con la segunda clase de la palabra de Dios, y también el domingo a las 11 de la mañana porque vamos a hablar especialmente basados en la carta a los romanos, ese tema del Evangelio, la justicia y la gracia de Dios va a estar basada en la carta a los romanos. Y quiero que empecemos, hermanos, mirando cómo el apóstol Pablo en esta carta, él quiere predicar el Evangelio por varias razones a la iglesia en Roma. La iglesia en Roma se supone que se estableció cuando algunos miembros en el día de Pentecostés fueron bautizados, como dice en Hechos 2:10, que había allá judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y en el versículo 10 dice que había romanos allí, tanto judíos piadosos, residentes en Roma, y también prosélitos. Entonces, en el día de Pentecostés, pues se bautizaron como 3,000, y de esos se inició también la iglesia en Roma. Y el apóstol Pablo está con un problema porque él necesita predicarle el evangelio a los judíos que también que están en Roma, pero el problema es que los judíos creían que la justificación la lograban era por guardar la ley, pero el apóstol Pablo les dice en el capítulo 1 de Romanos, vamos ahí, Romanos 1:14 al 16, dice la palabra de Dios: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él quería llevarles el mensaje de salvación a ellos, pero tenía un propósito y se sentía en deuda con los mismos judíos, su propia sangre, pero también dice que se sentía deudor tanto a judíos como a no judíos para predicarles el evangelio del Señor Jesucristo. Por una razón, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo estaba convencido, a pesar de que él también era judío y guardador de la ley. Pablo está convencido que es el evangelio el poder de Dios para salvar al hombre, y tanto como judíos o los gentiles, todos dependemos de un salvador, todos necesitamos el perdón de Dios. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces,
El evangelio es el poder de Dios para salvar al hombre, judío o no. El evangelio es el único plan de Dios, el único método de Dios para dar perdón y salvación a cualquier ser humano. Por eso la importancia de la carta a los romanos. En lo personal, creo que es la carta más importante del Nuevo Testamento y además la más completa, porque cualquier ser humano que quiera agradar a Dios, que quiera ser salvo, que necesite la salvación, aquí encuentra detalladamente la revelación divina, la revelación de Dios para el hombre. ¿Qué hacer? ¿Cómo puede ser justificado el hombre? Porque en el evangelio, lo acabamos de leer en el versículo 17, dice que en el evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se revela la justicia de Dios en el evangelio? Es sencillo, hermanos, porque todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. Y como todos hemos pecado, la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que está establecido por Dios desde el principio. Dios lo dejó claro desde el principio, que el que cometa el pecado tiene que pagar por él. Y Dios también dijo en Éxodo, en el capítulo 34, estas palabras hablando a Moisés. Es importante, vamos un momentico a Éxodo 34, donde dice la palabra de Dios, en el versículo 6 y 7. Aquí, en este momento, es cuando Dios le dijo a Moisés que subiera al monte nuevamente y que llevara las primeras tablas. Él las había roto, pero en el versículo 6 se presenta Dios delante de Moisés y le dice quién es Dios, cómo es Dios para Moisés y para toda la humanidad. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la historia, el Dios de la creación, el que hizo todo lo que existe, el cielo, la tierra, a nosotros, lo que se ve y lo que no se ve. Ese Dios se presenta ante Moisés y le dice que él, como juez justo, él nunca podrá dar por inocente al malvado. No tendrá por inocente al malvado, porque Dios es justo. Ningún juez puede decirle a un violador de niños, con la evidencia, ningún juez le puede decir a ese violador: yo le perdono, usted no ha hecho nada, vaya para la casa y ya está. Yo soy un juez de paz, yo soy un juez de amor, yo soy un juez de gracia y misericordia, entonces vaya para la casa y usted no ha hecho nada. Nadie puede hacer eso, y mucho menos Dios. Entonces, en el versículo 17 de Romanos 1, dice que, el 16 dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y en el 17 dice que en el evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque como Dios no puede dar por inocente al malvado sin castigarlo, Dios no puede perdonar el pecado a nadie sin castigarlo. Entonces Dios le cobró todos nuestros pecados al Señor Jesucristo
haciéndolo matar en la cruz. Y así el Señor, al morir en la cruz, se hizo maldito por nosotros, porque Dios cargó en él todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, y por eso Dios, por ese sacrificio, es que el Señor, nuestro Dios, puede perdonar nuestros pecados y pasarlos por alto en el sacrificio del Señor Jesucristo, porque Él de ningún modo puede decirle a un culpable: usted es inocente, no ha hecho nada, no me acuerdo de lo que usted hizo. Y entonces los judíos pensaban que si guardaban la ley eran justificados, eran salvos, por ser simplemente judíos, hijos de Dios, parte del pueblo escogido de Dios. Entonces ellos no creían que necesitaban un Salvador. Y el apóstol Pablo necesita hacerles entender a ellos que así haya sido escogido por Dios, también necesitan un Salvador. Ellos también dependen de un Salvador. Ellos también necesitan quien les perdone los pecados. Pero Pablo empieza en este capítulo 1 haciendo ver la gravedad del pecado primero de los gentiles, de nosotros, las naciones que hemos vivido sin Dios, apartados de Dios. Entonces, ahí hay un título en el capítulo 1, versículo 18 de Romanos, que dice: la culpabilidad del hombre. Entonces, Pablo quiere hacer ver la gravedad del pecado en el ser humano, para que el ser humano pueda darse cuenta que está perdido, que necesita a Dios, que necesita un Salvador, que el ser humano en pecado, que todos hemos pecado, y por haber pecado dependemos de la misericordia de Dios en el santísimo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza a mostrar, y quiero que leamos algunos versículos. Capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se ha manifestado siempre contra el pecador. Versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que todas las naciones no fue que les hablaron de Dios, sino que Dios se manifestó a todo el mundo, y es evidente para el mundo entero que Dios existe. Solo con que veamos la creación, si alguien ve el mar, si alguien ve la tierra, todo lo creado, la naturaleza y el funcionamiento de la misma, es imposible que crea que esto salió de una gran explosión y que de ahí salimos todos nosotros. Eso es imposible. Su eterno poder, su deidad, es claramente visible en toda la creación. Pero dice el 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, Pablo sigue mostrando la maldad del hombre apartado de Dios, hablando a los gentiles. Cómo el hombre prefirió no glorificar a Dios, sino glorificar y adorar al mismo hombre o a los reptiles, a las bestias. ¿Cómo es posible? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces dice el versículo 24:
el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los soltó, como cuando un hijo no se vuelve incontrolable, cuando un hijo quiere hacer lo que quiera en la casa, con sus padres, con todo. Y entonces llega un momento en que por más amor que se le tenga a ese hijo, ya hay que soltar, hay que soltar, hay que dejarlo ir, ¿sí? Que haga entonces lo que quiera, pero fuera de la casa. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ojo al 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ojo al 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces el apóstol aquí se dedica a hacer de verdad la gravedad y cuán grande es el pecado de los gentiles, que no aprobaron tener en cuenta a Dios en sus vidas, que hicieron lo que quisieron. Entonces Dios los soltó a su maldad. Hagan lo que quieran. Y esto es de suma importancia para poder predicar el evangelio, hermanos. Hacerle ver a la gente que está en pecado y la gravedad del pecado, y hacerle ver a la gente en qué condiciones está delante de Dios. Porque mientras que la gente no entienda que está en pecado, mientras la gente no acepte que está en pecado, pues ¿de qué se va a arrepentir? Y cómo que voy a necesitar un salvador. Esa gente no necesita ningún salvador. Es más, ellos se creen salvos. Usted le pregunta a mucha gente en el mundo y andan en lo malo. ¿Usted ama a Dios? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. Y se han inventado también un Dios y se han inventado su propio plan para justificar su maldad. Entonces, estos hombres a quienes el apóstol les hace ver la gravedad del pecado, pues nosotros no tuvimos mucho problema, bueno, los que hemos creído, de aceptar nuestra culpabilidad, nuestra maldad, y que de verdad nosotros necesitamos de un Salvador. Nosotros dependemos del Señor Jesucristo. Pero ahora Él necesita hablarle a los judíos y presentarles al Señor Jesucristo y la salvación a través de su santísimo sacrificio. Entonces, en el capítulo 2 de Romanos, el apóstol voltea el mensaje hacia los judíos y les dice en el capítulo 2, versículo 1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas,
Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El apóstol les dice a los judíos que había en Roma, bueno, ya estuvo el pecado, ya hablamos del pecado de los gentiles. Ahora ustedes también están en un problemota porque ustedes que han juzgado también a los gentiles han hecho lo mismo porque ustedes también han pecado. Ustedes no han guardado la ley realmente como lo ha mandado Dios. Entonces, el Señor Jesucristo les había dicho a los mismos judíos, por ejemplo, en Mateo 23, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y luego en el versículo 26 y 27 les dice del mismo capítulo 23 de Mateo que vosotros sois como sepulcros blanqueados. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque por fuera ustedes se muestran a los hombres como limpios, como justos, pero ustedes por dentro están podridos. Entonces el Señor les había dado una reprensión muy fuerte. Pero aquí el apóstol Pablo les dice algo similar. Les está diciendo, ustedes han criticado y han juzgado a los gentiles, pero ustedes hacen lo mismo. Y si ustedes hacen lo mismo, ¿ustedes creen que escaparán del juicio de Dios por el hecho de que ustedes son descendientes de Abraham? Por el hecho de que ustedes han sido estudiosos o maestros de la ley. ¿Ustedes creen que por eso van a ser justificados? El juicio con Dios es según verdad. Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Eso es lo justo, ese es el justo juicio de Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Todos vamos a comparecer ante Dios, judíos o no. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, empieza el apóstol también a hacerles ver el pecado a estos judíos y hacerles caer en cuenta que ellos también necesitan un salvador. Ellos necesitan también quien los perdone, quien los salve. Pero sigue acusándolos de pecado. El versículo 17 dice, he aquí tú tienes, estamos en Romanos 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Habíamos acabado de leer el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ahora tú tienes el sobrenombre de judío, de pueblo de Dios, de guardador de la ley, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos
luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros los judíos, con ese mal testimonio y con esa hipocresía, aunque ellos se creían justos, limpios y dignos del cielo, justificados a sí mismos porque ellos eran descendientes de Abraham, eran del pueblo de Israel y tenían la ley. Entonces, el apóstol les hace ver que eso no es así y que ellos también han pecado. Y quiero insistirles en esto, hermanos. Esto es de suma importancia porque mientras que una persona no entienda que está en pecado, mientras una persona no se dé cuenta que está en pecado, esa persona, ¿cuándo se va a ver? Se va a sentir perdida. ¿Cuándo se va a creer que va para el infierno? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a creer que necesita un salvador? Sean judíos o gentiles. Entonces, en el capítulo 3, dice el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La verdad, nosotros tenemos que amar y respetar al pueblo judío. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude y que ojalá les sean abiertos los ojos para que puedan recibir al Señor Jesucristo en sus corazones de verdad y se puedan dar cuenta que tanto ellos como nosotros necesitamos de un Salvador, que nadie se puede justificar ante Dios por una razón. Versículo 8, Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Miren las calumnias que ya le habían hecho ya contra el apóstol Pablo y algunos de ellos. Que los apóstoles estaban enseñando, hagamos males para que vengan bienes, porque como la salvación es por gracia, entonces como no es por guardar la ley, entonces podemos hacer lo malo. Pero Pablo les dice, la condenación ya está lista para ellos, porque ellos nunca enseñaron eso. La gracia, hermanos, tiene que ser aceptada y al ser aceptada, yo tengo que cambiar mi vida por amor a Dios, por gratitud con Dios. La gracia nos enseña a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, como lo dijo el mismo apóstol a Tito en el capítulo 2, versículo 11. La gracia ha sido manifestada y si recibimos un regalo tan grande, pues esa gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En cualquier momento, por segunda vez Él aparecerá. Entonces, seguimos en el capítulo 3 y dice el versículo 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Este versículo está diciendo, donde dice, lo está citando el apóstol Pablo, y dice, como está escrito, no hay justo
ni aún uno. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De acuerdo al contexto, que nadie se puede realmente justificar ante Dios por haber guardado la ley, por haber guardado la palabra de Dios y haber cumplido fielmente. Porque todos hemos pecado. No hay uno que no haya pecado. Entonces no hay uno solo que se pueda justificar a sí mismo delante de Dios. No hay nadie que pueda presentarse ante Dios y decir, yo sí merezco la salvación. No hay uno solo que pueda hacer eso. Entonces, en ese mismo capítulo 3 dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? La ley está escrita y la ley no salva a nadie. Todo el que viole la ley lo va a castigar. Entonces, todos quedamos por haber pecado bajo el juicio de Dios. Y el que dio la ley fue Dios. El que inventó la ley fue Dios. Pero Dios no dio la ley para el justo, sino para los parricidas, matricidas, homicidas, para los homosexuales. Es mejor leerlo. Timoteo, un momento, por favor. Es primera de Timoteo, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas o homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, el apóstol enseña también aquí en Romanos 20, en 19, que todos estamos bajo el juicio de Dios, porque todos en alguna forma hemos pecado, hemos violado la ley. Entonces, cuando pecamos, la ley simplemente cobra, la ley simplemente se hace justicia con la ley. Versículo 20, ya que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Sí? Ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 23, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, incluyendo los judíos. Adán y Eva pecaron, fueron destituidos. El mismo Señor Jesucristo cuando cargó con todos nuestros pecados. Y Dios no se la pasó a Adán y a Eva, no se la pasó a los de antes del diluvio, a los que estaban con Noé, no se las pasó a ellos. Vino el diluvio y los acabó a todos. Aunque lloraran, aunque gritaran pegados de esa arca, niños incluso, yo me los imagino ahí llorando, ahogándose, muriéndose, y Dios no se la perdonó. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es la muerte. Tampoco se la pasó a los de Sodoma y Gomorra. Y desde el cielo les mandó candela y les metió candela también a ellos,
incluyendo niños, porque ese es el justo juicio de Dios. Dios no se ha equivocado en nada de eso. Entonces, como todos pecamos, entonces todos fuimos destituidos. Y ahora, por eso en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque como Dios no puede justificar a nadie que haya pecado sin castigo, Dios le cobró a su santo Hijo nuestros pecados. Él cargó en él nuestros pecados. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y por su muerte fuimos nosotros sanados, curados del pecado. Entonces, como todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios, entonces Dios, viéndonos perdidos, envió a su santo Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, había que morir, alguien tenía que pagar, y la paga fue en el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese evangelio, ese santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es que se revela la justicia de Dios, porque Él, al cobrarle el pecado a su santo Hijo, nos pudo justificar a nosotros. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos nuestros pecados pasados quedaron justificados por el santo sacrificio del Señor. Y gloria a nuestro Dios, porque el evangelio, que es lo que mandó a predicar el Señor, y predicar el evangelio a toda criatura, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para salvar a la humanidad. Que nadie puede ser salvo por sus propias obras. A veces el hombre se ha inventado su propio plan de justificación. Entonces algunos creen que Dios los ama y que van para el cielo porque hicieron la oración de fe en este mundo religioso. Otros porque les aplicaron los santos óleos antes de morir. Otros porque están convencidos que si logran pedir perdón antes de morir y se logran arrepentir, entonces ya tienen el perdón de Dios. O si se murió y no pudo hacer nada de estas cosas, pues es posible que entonces con algunos novenarios o algunas misas, entonces con eso se mueren convencidos que van a ser salvos, que van a poder ir al cielo, ignorando por completo la justicia de Dios, ignorando por completo el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos enseñarle al mundo entero en qué condiciones que está delante de Dios, pero de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a mis propios pensamientos o sentimientos, no de acuerdo a mi propia imaginación, no, sino que de verdad yo entiendo lo que es el santo sacrificio del Señor y necesito hacerle ver a la gente la necesidad que tienen de un Salvador, del Salvador, del único, porque ningún otro sacrificio puede servir.
el sacrificio de Isaac no servía. Ya lo iba a matar. No, ese no es. Dios proveerá. Dios se proveerá de cordero. Esa fue la profecía. Y cuando vino el Señor Jesucristo, Juan Bautista lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ese sacrificio solamente podía ser válido y suficiente para perdonar nuestros pecados, porque era el sacrificio del santo, santo, santo. Era el sacrificio de el Cordero de Dios, el que nunca pecó. Porque cualquiera podría decir: no, pues yo también me hago quemar o yo también me hago crucificar. Pero es que el sacrificio de un perro de este mundo, ¿de qué sirve? ¿De qué vale? Lo único que valía y vale es el santo sacrificio de nuestro Señor, porque todos nosotros hemos pecado, pero Él nunca pecó y enmudeció y vino a darnos ese ejemplo. Entonces nadie puede justificarse ante Dios por las obras. Nadie. Nadie puede decir: yo voy a ser salvo porque yo ya llevo 30 años trabajando en la iglesia muy juiciosamente. Nadie puede decir: yo voy a ser salvo y voy para el cielo porque yo no he cometido adulterio o no he faltado a la ley después que me bauticé. Nadie puede decir eso, porque nosotros somos salvos es por la gracia de Dios. Nosotros somos salvos es porque el Señor Jesucristo se hizo matar, y el Padre solamente en su Santísimo Hijo tiene su complacencia, solamente en Él. Entonces, por ahora, hermanos, necesitamos dejar claridad que la justificación de nosotros ante Dios es por la fe en el Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que, como decían, acusaban a Pablo, repito el 3:8, como nos calumnian, diciendo, afirmando que ellos estaban enseñando: hagamos males para que vengan bienes. No, hermanos. Una cosa es que nosotros nos comportemos bien y andemos en buenas obras, porque Dios ya lo dejó establecido. Fuimos creados en Cristo Jesús, nuevas criaturas, para vivir en buenas obras. Pero una cosa es que vivamos en buenas obras para ser salvos, o hacer buenas obras para ser salvos. Y otra cosa muy distinta es vivir en buenas obras porque Cristo nos salvó, porque conocimos la verdad y la verdad nos hace libres del pecado. Si alguien es bautizado y es miembro de la iglesia y sigue pecando, yo le pregunto: entonces, ¿fue libre de qué? Si usted sigue en pecado, usted sigue siendo esclavo del pecado. Y cuando dice en el 3:10 que no hay justo ni aún uno, ¿quiere decir eso en la iglesia actual? O sea, que uno después de bautizado, 10 años de bautizado, y entonces aquí no hay ni un solo justo. Sería absurdo, hermanos. Eso no es lo que Dios está enseñando. Lo que Dios está enseñando es que hemos sido justificados y que nos han sido perdonados todos nuestros pecados, y por eso tenemos que andar en vida nueva. Tenemos que andar alejados del mal para glorificar a nuestro Dios, al que dio la vida por nosotros. Quiero cerrar por hoy, porque mañana necesitamos ver, con la ayuda de Dios, cuándo es justificado un ser humano ante Dios, cuándo le son perdonados los pecados a un ser humano. Eso tenemos que dejarlo claro para toda la humanidad, porque necesitamos hacerle ver a la gente el peligro en que están, porque la gente está en pecado y creen que están bien.
La gente está en pecado y se siente bien, hasta se sienten mejor que nosotros y hasta se burlan de nosotros. Pero es importante predicar el evangelio, predicar el plan de Dios para salvar al hombre a través del evangelio, a través del santo sacrificio del Señor. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por hoy, hermanos, lo dejamos hasta aquí, pero mañana, como les decía, vamos a ver cuándo y cómo es que Dios me perdona a mí los pecados. Que Dios les bendiga a todos. Una feliz noche.